que nos permita, de verdad vivir de corazón, como siempre confiados en ese espíritu que nos impulsa y nos guía para que ese trabajo que se está desarrollando, esta formación, este espacio que estamos sacando cada semana, sea verdaderamente fructífero en nuestra vida y en nuestras acciones pastorales. Bienvenidos a esta séptima sesión del curso de proyectos participativos. Hablábamos hace un rato de la experiencia vivida hace 8 días. Bienvenidos a quienes están aún ingresando, son las 10 en punto. Y quería, pues, brevemente que ustedes también nos contaran un poco, quienes están ingresando ahorita, pues ya hablábamos con Fray Martín al inicio, de cómo se sintieron, de qué les marcó el poder analizar esos principios, ¿cierto? Esos trabajos que hicimos en grupo sobre la temática que se vino la semana pasada, sobre la fundamentación. ¿Quién nos quiere compartir así brevemente? Tenemos unos minutos antes de dar inicio para refrescar un poco y poder entrar ya en materia hoy sábado. Uno por uno. Fray Ramón Ernesto, lo escuchamos. Paz y bien. Sí, bueno, nos dedicamos un poco a leer minuciosamente los 4 principios, ¿verdad?, que propone el Papa en el documento, pues, de la Evangelii Gaudium. Y definitivamente son 4 principios que debemos de tener en cuenta para nuestra pastoral e incluso para nuestra vida, ¿verdad? Porque son principios, valga decir así, son principios verdaderos que nos llevan, por ejemplo, a el que habla sobre el conflicto, ¿no? Que la unidad prevalece sobre el conflicto, pues nos lleva a tratar de unir, a tratar de reconciliar, a tratar, pues, de estar en paz con lo diverso, con lo que es diferente, con el que piensa distinto, con el que tiene incluso otras opciones, pero tenemos que buscar, como quien dice, los aspectos comunes, ¿verdad? Para poder, como dice ahí, tener una reconciliación en la diversidad, o una diversidad reconciliada. Y así cada uno de los principios pues nos deja, como quien dice, el compromiso de respetar más la totalidad o sentirnos parte de una totalidad y no solamente que pertenecemos a un gueto o a una mónada cerrada, como se solía decir cuando estudiábamos la filosofía, sino que tenemos que estar sí con los pies firmes en lo local, pero también abiertos a lo universal. Porque si vivimos solo en lo universal, pues vamos a desconocer al hermano que tenemos al lado, ¿eh? Entonces hay que tener los pies puestos en lo local, pero también con esa apertura hacia lo universal. Entonces cada uno de los 4 principios nos deja grandes enseñanzas, ¿verdad? Para tenerlas en cuenta en nuestra vida y en nuestra vida pastoral. Paz y bien. Gracias, Fray Ramón, por compartir con nosotros. ¿Quién más nos quiere compartir sus apreciaciones de la sesión anterior? A mí me llamó la atención también que en medio de en esta parte analítica es importante en cualquier proceso que se tenga tomar en cuenta todo el bloque teológico pastoral, porque en una comunidad pues a veces hay por los diferentes grupos de espiritualidades hay una variedad. Y cómo tomar ese elemento tan importante. La parte antropológica también dice un bloque antropológico para ver el ser humano en sí, cómo estamos. La parte social con el ambiente que estamos viviendo, ¿verdad? Porque a veces podemos hacer planes fuera de nuestra realidad. Y luego lo que me llama la atención también es el bloque pedagógico. Ahí entran los gritos, las necesidades, todo lo que hemos estado viendo, porque si no se sabe escuchar estos gritos, no se puede enseñar. Esta parte pedagógica de aprender y enseñar, esto es bien importante. Entonces, incluso cuando en América Latina se da la expresión que los pobres no se evangelizan, esa es una visión profunda de dar y de recibir. Entonces, esta parte, pues me llamó la atención que si tomamos en cuenta todo esto, pues cada vez como que esos gritos pueden tener alguna respuesta. Incluso
los gritos de la gente y también los gritos del que coordina, porque uno también tiene como muchos gritos. Lo que pasa es que lo que decíamos, uno es lo que uno interpreta y cree que eso es, y de repente no es eso. Entonces esta parte me ha llamado la atención. Muchas gracias. San Marco, ¿alguien más que quiera compartir con nosotros así brevemente estos minuticos? Bienvenido, personal. Acaba también de ingresar a la sesión de hoy. Quienes han ingresado ahora después del saludo, bienvenidos. Esta es una sesión. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Me gustaría compartir un poquito. Ayer precisamente tuvimos la lección aquí en la fraternidad y uno de los criterios que veíamos que el Evangelio nos aportaba era el hecho del salir de un yo, ¿verdad? Del egoísmo para ir al encuentro de un tú que tiene también sus necesidades. Y leyendo estos principios que vimos la sesión pasada, pues sí, hay varias, marcan o por lo menos nos recuerdan que no somos islas, ¿verdad? Y que estamos siempre en convivencia, por eso se le llaman así principios de la convivencia social, si les ponemos atención y escucha, pues pueden aportar muchísimo para todo aquello que seguramente con buena voluntad queremos hacer. Aunque no baste solo la buena voluntad, el escuchar estos principios de convivencia creo que marcarán también una diferencia entre una forma de hacer la pastoral y salir, como dice Jesús, al encuentro de las necesidades de aquellos también. Como dice el Evangelio de este domingo, ¿verdad? Salir del yo egoísta, de lo mío, de lo que me garantiza, de mis recursos y todo, para encontrarme con que también los demás tienen mucho que aportar y hacer que esto no se sienta tan cargado ni pesado. Por ahí más o menos. Gracias, Padre. ¿Alguien más? A ver, todos tuvimos la sesión. María Liced. Martín. Sí, a mí me llama mucho la atención la invitación a salir de uno mismo y a buscar lo novedoso, en este caso por el reino o por ir hacia lo diverso. Y me llama mucho la atención porque nosotros tenemos una tendencia a ir repitiendo modelos, a ir haciendo lo mismo, a ir cayendo en una rutina malsana que poco nos abre a la novedad. Y creo que esta reflexión que hemos hecho en torno al magisterio de la Iglesia en estas vertientes nos abre precisamente a no conformarnos con lo que estamos haciendo y muchas veces creer también que es lo que podemos hacer y que es lo que está saliendo bien y no necesariamente está saliendo bien. Entonces es como una capacidad de una autocrítica a lo que vamos construyendo y dejar que otros se involucren también en lo que podemos construir y cada vez sea más amplio ese campo de acción y ese campo de participación. Entonces me llama mucho la atención esa apertura a lo novedoso, esa apertura a lo diverso, esa apertura y ese ir más allá, ¿verdad? Ese ir más allá. Creo que es una de las herramientas que nos brinda este método de planeación participativa, a decirle no al conformismo, a decirle no al estamos bien, pero no es que estemos bien, podemos estar mejor. Y creo que es una invitación grande para seguir saliendo nosotros de nosotros mismos como personas, como hermanos menores y también como fraternidades, ir a otras fraternidades, ver otros mundos, crear otros mundos y caminar juntos. Gracias, María Licea. Gracias, Padre Martín. Pues bueno, creo que, bueno, pudimos ver que es bien importante, ¿cierto?, tener en cuenta todos estos principios, retomarlos, porque pues ya los conocemos, sabemos que debemos hacerlo así. Buen día, Fray Carlos, bienvenido. También Fray Fabio está por allí ya, bienvenido. Quienes ingresaron ahorita. Y lo importante es que retomemos todo esto. A veces tenemos las herramientas, tenemos las bases y se nos olvidan o es tanto el apuro, el estrés o las ocupaciones y el activismo en el que sabemos en ocasiones que las dejamos a un ladito. Están ahí,
las tenemos en cuenta, pero a la larga no las aplicamos. Entonces, este es un ejercicio de retomar lo que ya tenemos y, como decían ustedes, de valorar un poco todos esos trabajos que han venido haciendo y tener en cuenta también el trabajo que otros nos pueden aportar. Bienvenidos, Miguel. Bueno, pues muchas gracias, Lisset, por siempre es bueno hacer memoria, ¿no? Sobre el proceso que vamos siguiendo. Es algo que a veces se nos pierde a los latinoamericanos, la memoria histórica. Y entonces hacer este ejercicio también les invitamos a que lo hagan con la gente, es algo pedagógico también, ¿no? Y cada vez que uno regresa, así como una dinámica de espiral al mismo punto, no regresa igual y aprende nuevas cosas y puede pensar y proponer otras nuevas, ¿no? Con nuevas miradas. Entonces hacer memoria creo que es bueno, es importante y vamos, se está apoyando aparte en esta sala virtual, que nos ha facilitado tanto este curso. Y pues les comunico, hermanos, que hay 3 hermanos que dieron disculpas para no asistir hoy. Fray Trino, Fray Arturo, Trinidad no va a estar. Parece que hay un tema de catequesis, de preparación ya para la celebración, no recuerdo si es de primeras comuniones. Bueno, tiene un compromiso en ese sentido, se disculpó. Lo mismo que el padre Oscar Granados también se disculpó y Fray Felipe Rivera. Ellos 3 no nos van a acompañar hoy, mandaron en los saludos y que se pondrán al día durante esta semana en la temática de hoy. Bienvenidos a los que también no pudieron asistir a la sesión anterior. Esperemos que esa pequeña memoria que hicimos la sesión pasada presentamos de manera muy sencilla, pero tratando de recoger algunos elementos, las líneas pastorales del Papa Francisco, en su magisterio, en sus diferentes documentos. Y también esto que hablamos ahora de esos 4 principios que encontramos en la Evangelii Gaudium para la construcción de un proyecto común. Claro, el Papa lo está proponiendo a nivel de iglesia y a nivel más amplio de sociedad también. Entonces, pues obviamente como este es un curso de proyectos participativos, pues esos principios nos van a servir mucho para tenerlos como referentes. Y justamente ese es el tema de hoy. Vamos a hablar sobre principios y criterios dentro de la etapa analítica. Entonces, pues si me permiten, voy a proyectar la presentación y vamos a ir dialogando sobre esto. Y frente a lo que planteaba Marco, también hablaremos un poco sobre el tema pedagógico, pastoral, la pedagogía pastoral desde la pedagogía de Jesús. Serán como los 2 grandes temas que vamos a tener presentes hoy. Muy bien, Lisset, ¿se está viendo allí la presentación? Sí, Miguel, por favor. Vamos a proyectarla para que salga mejor. Ahí se está viendo la presentación ya proyectada, ¿no? Muy bien, entonces esta etapa en la que estamos, etapa analítica, es una etapa de fundamentación, construyendo sobre roca firme. Los proyectos que diseñemos necesitan estar construidos sobre roca firme. Fray Byron, la sesión anterior, nombraba que cómo buscar ese equilibrio, ¿no?, entre lo sistemático y lo práctico. Yo creo que estoy convencido que la planificación participativa reconcilia las 2 cosas, porque es una planificación práctica que nos lleva a cosas muy concretas y prácticas, pero también nos propone una lógica más sistemática en la pastoral que realizamos como iglesia. ¿En qué proceso estamos? Pues recordemos que estamos haciendo un camino para llegar a tener una acción pastoral planificada en todas las instancias de la provincia, que lo que estamos haciendo en este curso pues aporte, ¿no?, a que influya en una acción pastoral planificada en la provincia en sus instancias, colegios, parroquias, obras sociales, pastoral juvenil, en la formación, bueno, el JPIC, todos los espacios donde ustedes realizan su servicio, su entrega pastoral. La meta es brindar una respuesta que sea específica, consciente de lo que estamos proponiendo e intencional a los desafíos que se están presentando en las realidades
en este caso de Centroamérica y del Caribe, Haití, República Dominicana, donde ustedes están. Recordemos que el proceso que hemos seguido es el proceso de la planificación participativa, que se desarrolla en 3 etapas: la etapa perceptiva, la etapa analítica y la etapa de planeación. La etapa perceptiva, pues ya le dedicamos una parte de este curso y llegamos a definir un problema pastoral. Después, en la etapa analítica, pues ya lo iniciamos en el encuentro anterior y hicimos una primera profundización de los marcos teóricos y doctrinales que nos propone el magisterio del Papa Francisco. Y también esta etapa, pues es una etapa, como ya decíamos, de iluminación, de fundamentación y de no llegar a la etapa de planeación sin un trabajo previo, ¿no? Ahora explicaré un poco más en detalle, de eso se trata la sesión de hoy, en qué consiste a profundidad la etapa analítica. Y finalmente, pues está la etapa de planeación, que nos lleva a elaborar una propuesta transformadora, pastoral, que supone hacer vivo y operante el reino de Dios aquí y ahora, bajo una mística de participación, sinodalidad y la conversión integral. ¿Por qué siempre colocamos o procuramos hacer esta presentación? Porque esta es la ruta, este es el proceso. Esto es muy propio de la educación popular, ¿cierto? Generalmente los maestros, los profesores, en una educación tradicional, tienen el proceso completo, tienen la programación y las temáticas y todo el camino que se está siguiendo completo, pero los estudiantes no. Simplemente clase por clase van recibiendo lo que el profesor les va compartiendo. De alguna manera es como una especie de misterio. ¿Qué seguirá la próxima clase? Aquí es una lógica desde la educación popular. Cuando tú presentas todo el mapa, la ruta que estamos siguiendo, entonces las personas que están participando se empoderan y están ubicadas y se distribuye el conocimiento, ¿no? No solamente una persona tiene el saber, sino todos por lo menos tenemos una idea del camino hacia donde vamos, como en un viaje, ¿no? Si solo una persona maneja el mapa, pues los demás están diciendo, bueno, ¿para dónde iremos? ¿Para dónde iremos? ¿Será que estamos perdidos? Pero siempre esta ubicación es importante en una lógica de la educación liberadora, que es la educación popular. Muy bien, los objetivos de esta etapa analítica siempre los debemos tener en cuenta en los procesos que hagamos. Será realizar una profundización acerca de los horizontes, perspectivas y orientaciones teológicas, pastorales y sociales que fundamentan pues, la propuesta pastoral de iglesia que tenemos, ¿no? Entonces, es esa oportunidad, ¿cierto? Y si lo vamos a hacer con laicos, pues mucho más, poderles dar cada vez más bases, más fundamentos para tener una fe adulta, que tenga argumentos, que no sea la fe del carbonero, ¿no? La fe ciega o una fe infantil, ¿no? Y lo otro es que esta etapa busca determinar los principios, criterios de acción y las opciones históricas, en este caso dentro del proceso que ustedes han venido haciendo de la provincia, que orienten todo el accionar de la provincia. Es como tener un faro, ¿cierto? Un faro. Hay una anécdota, una historia que cuenta Stephen Covey, que dice que un capitán iba en el mar en medio de una tormenta y estaba todo muy nublado, muy oscuro, y vio una luz al otro lado y empezó a mandarle mensajes a esa otra persona, a ese otro capitán. Y al otro lado le responden, capitán, tiene que cambiar su rumbo 40 grados a la derecha. Estoy diciendo en un lenguaje todavía no muy técnico, pero más o menos eso le decía. Entonces, él le dijo, no, yo no me muevo, usted es el que se tiene que mover porque esta es mi ruta. Y usted es el que tiene que moverse 90 grados a la izquierda. El otro le decía, lo siento, pero yo no me voy a mover. Usted tiene que moverse de su lugar los 35 grados que le estoy diciendo y ya nos estamos acercando y se va a chocar. No, pues nos chocaremos porque yo no me voy a mover, usted es el que se tiene que mover.
Entonces, en esa discusión, el del otro lado le contesta, definitivamente el capitán se va a estrellar y le estamos hablando desde el faro. Esos son los principios. Los principios están allí para iluminarnos, orientarnos en medio de las tormentas, en medio de las confusiones, para tener una base a la cual volver. No son muchos los principios, pero ellos no son los que se tienen que mover, los que tenemos que cambiar y movernos somos nosotros. Si ustedes conocen un principio como la gravedad, decíamos la vez pasada, pues se puede estrellar contra el piso. Igual el principio se va a cumplir. Que usted lo crea o no lo crea, el principio se va a cumplir. Si nosotros no buscamos la unidad sobre el conflicto, el principio va a traer unas consecuencias. El no cumplir ese, o no buscar cumplir ese principio. El saltarnos ese principio. Y ya vemos las consecuencias. Eso explica muchas de las situaciones conflictivas que estamos viviendo en nuestros países. Entonces allí tenemos este objetivo, ¿no? de esta etapa analítica, ¿no? ¿De qué se trata? Pues en esta etapa se debe profundizar en los fundamentos de la Iglesia y de la orden, en este caso la orden franciscana, que ayuden a un cambio de mentalidad, reformulando el marco teórico y las opciones históricas de la provincia. Esto tiene una connotación entonces no solo personal, sino también institucional. Por eso está esta frase importante que nos respalda y nos hace caer en cuenta por qué es necesaria tener este momento, esta etapa analítica dentro de este camino que vamos siguiendo. Entonces, Lisette, ¿me puedes ayudar a leer esta frase? No basta con caminar lo que hacemos, con cambiar lo que hacemos. Es necesario cambiar lo que pensamos, porque podemos cambiar las formas, pero no afectar el fondo que determina nuestro ser y hacer pastoral. Muy bien, muchas gracias. Entonces, fíjense que esta etapa es una etapa donde se trata de confrontar nuestras convicciones, nuestras ideas, lo que tenemos bastante enraizado en nuestra mente y darse la oportunidad de cuestionarlo, de ampliarlo, de actualizarlo, de profundizarlo, de iluminarlo. Ventajas que ofrece esto para la acción pastoral. Determinar los fundamentos de la acción pastoral nos ofrece un enfoque claro y actualizado. Entonces ya tenemos un enfoque más claro de lo que queremos, ya no solo lo que quiere un hermano o el otro, sino como institución, como parroquia, como provincia, y además actualizado, ¿cierto? Usted sabe muy bien que hace unos años el tema de la ecología integral no era un tema central en la iglesia. Todavía no lo es, todavía está en pañales, pero ahora se habla más. Pero hace 20 años ni siquiera se nombraba muy poco, y mucho menos pues tener una encíclica dedicada solo al tema, pues no. Hoy ese enfoque está claro que necesitamos incorporarlo, trabajarlo, compartirlo en nuestra pastoral, pero tenemos que tener la claridad sobre qué se trata, de qué se trata, por dónde va, ¿no? Entonces, hacer esta etapa analítica, por ese ejemplo, como otros más, nos ayuda, ¿no? En ese enfoque claro y actualizado. Segundo, tener una perspectiva común como grupo, tener una perspectiva hacia la cual vamos a orientar las acciones que emprendamos. Una visión de futuro también nos ayuda, esta etapa analítica, a ampliar nuestros horizontes de nuestro mundo vital, nos ayuda a ampliarlos, a revalorarlos, inclusive algunos a decir, este horizonte ya no es vigente, ya no tiene sentido. Entonces, buscar nuevos horizontes también, ¿no? Una visión de futuro, buscando un mundo mejor, donde podamos experimentar y trabajar en ese reino de Dios. Y también nos ayuda a construir sentidos e imaginarios comunitarios que, cuando hablamos de imaginar sentidos de fe e imaginarios sociales comunitarios, donde compartamos esos imaginarios y sentidos comunes, que nos apasionen, que nos motiven, que nos den cohesión, que nos den el respaldo para todo lo que emprendamos como un sueño común.
yo recuerdo ahora, por ejemplo, estos sueños, estos 4 sueños que nos comparte el Papa Francisco en Querida Amazonía, ¿no? Ese sueño eclesial, por ejemplo, él nos comparte ese sueño. ¿Y cómo poder construir esos sentidos imaginarios comunes? Pues trabajando en una etapa de fundamentación, una etapa analítica. ¿De qué se trata entonces? ¿Qué elementos tenemos en cuenta en esta etapa? Toda acción tiene una intención. Sea consciente o no, siempre tenemos una intención con lo que hacemos. Tenemos unas razones, ¿cierto?, por las que hacemos nuestra acción pastoral. El marco teórico se refiere al conjunto de ideas y postulados teóricos que fundamentan la acción pastoral. Señala los sentidos, significados y horizontes que tiene esa acción. Responde a la pregunta ¿cuál es nuestra razón de ser y nuestra intención en la evangelización que realizamos? Y claro, aquí sigamos hablando de lógica de sinodalidad y de participación. Entonces, ¿cuáles son esos sentidos, significados, horizontes comunes que podemos ir construyendo y que compartimos para poder desde ahí hacer nuestra evangelización? Entonces, pues ese marco teórico tiene un marco doctrinal, que es el conjunto de fundamentos que vienen de las ciencias humanas, religiosas, sociales, teológicas, que sirven de base y referente para nuestra propuesta pastoral. Entonces, en ese marco doctrinal, pues tenemos tanto legado y patrimonio de la doctrina de la Iglesia, ¿no? Y de la doctrina también del legado de los fundamentos del carisma. Entonces, todo eso está allí, entonces, está todo ese respaldo de ese marco doctrinal. Pero no todo eso lo traemos así en bloque a nuestros proyectos, sino que vamos sistematizando esto en un marco conceptual, o sea, los conceptos. Ahí quedaría la base antropológica, teológica, sociológica y eclesiológica por la que optamos, orientando nuestra misión. Entonces ahí es donde empezamos a aclarar los conceptos sobre Dios, persona, iglesia, sociedad y el carisma. Sobre esa base, entonces podemos llegar a determinar y a definir unos principios y unos criterios. Y ahí hay, entonces, algunos de ustedes, creo que ya en la provincia se ha trabajado esto y los tienen presentes, pero aquí es importante saber la utilidad, para qué nos sirven y por qué son importantes estos principios y criterios. Uno, pues porque nos ayudan a recoger todo ese marco doctrinal que es tan amplio, tan profundo, y poder priorizar y determinar unos principios y criterios, pues nos da mayor claridad, como ya decíamos anteriormente. Los principios son valores absolutos y un conjunto de verdades que se asumen y definen el deber ser, ahí está resaltado deber ser, de la acción pastoral. Esos principios se formulan en las variables Dios, persona, iglesia, carisma y sociedad. Pueden haber otras variables, pero esas son las variables fundamentales. Entonces el principio es como el faro, lo que decíamos al inicio. El faro que nos va a orientar, nos va a iluminar, que va a estar allí fijo y que nos va a ayudar a ajustar el rumbo de lo que nosotros vamos construyendo en el camino de nuestra vida y en nuestra misión pastoral. A diferencia de los principios, los criterios de acción tienen un valor relativo, ya no son absolutos, según el tiempo y el espacio, de acuerdo al momento histórico que estamos viviendo y de acuerdo al lugar donde se apliquen esos criterios. Son concreciones de los principios en el hacer, son el deber hacer, y surgen al confrontar los principios con los núcleos problemáticos detectados en la etapa perceptiva, en el diagnóstico. Entonces, los principios se refieren al deber ser y los criterios al deber hacer. Los dos nos orientan. Los dos tienen la función de orientarnos en la parte pastoral, en los proyectos que vayamos a iniciar. Pero los principios nos orientan en el ser y los criterios nos dicen cómo debemos actuar a la hora de realizar una acción pastoral, cualquiera que ella sea. ¿Para qué? ¿Para qué hacer esto? ¿Para qué tener esos principios y criterios? Nos ayudan a leer la realidad. Tener estos principios son una clave de interpretación de la realidad que la podemos leer a la luz de estos principios y criterios comunes.
Entonces, nos ayudan a estar haciendo esa constante lectura de la realidad a la luz de esos principios, interpretando ese significado. También nos ayudan a discernir los valores y contravalores de la realidad y nuestro camino de acción para responder a sus desafíos. Son elementos claves cuando hablamos de hay que hacer un discernimiento sobre lo que queremos hacer en la provincia, en la parroquia, en tal instancia, pues los principios y los criterios nos sirven como clave de discernimiento y pues nos van a ayudar a tener claridad sobre lo que vamos a discernir. Y también nos ayudan a buscar el sentido, el hacia dónde se debe orientar la acción y qué proyectamos hacia la transformación de la realidad, en clave de unidad, en clave de sinodalidad. Y el otro elemento que también se desprende de todo este proceso analítico y de fundamentación son las opciones históricas. La opción histórica es aquello a lo que estoy dispuesta o dispuesto a jugarme la vida en mi compromiso cristiano y como agente pastoral. Es mi manera de concretar mi responsabilidad histórica con la Iglesia y la sociedad. Finalmente, pues las opciones son la motivación profunda que empujará y sostendrá los proyectos pastorales que surjan en el proceso de planificación de la provincia. ¿Por qué hay proyectos que se quedan guardados en la biblioteca o no se llevan a cabo, ¿no? Se quedan en el computador, en una carpeta, en un archivo y nunca se llevaron a la vida? Porque no había unas opciones detrás de ellos, personas que optaban por lo que ese proyecto propone, que estén dispuestos a jugarse la vida por ese proyecto. Entonces, pues, termina siendo una actividad más y no pasa nada. Pero cuando detrás de ese proyecto hay unas opciones, personas e instituciones que han hecho esas opciones históricas, pues ahí hay un espíritu, una fundamentación que empujará, sostendrá hasta los momentos más difíciles del desarrollo de ese proyecto, poder llevar a cabo esa transformación. Entonces las opciones son muy importantes. Ustedes saben que la iglesia, por ejemplo, la iglesia latinoamericana, desde Medellín, Puebla, y se reafirmó en Aparecida, tiene dos opciones fundamentales. La opción por los pobres, la opción preferencial por los pobres, que pues tiene su origen en el Evangelio, y la opción por los jóvenes. Son dos opciones que la iglesia ha hecho y que ha animado y sostenido personas, misioneros, misioneras, a obispos, laicos, bueno, tantas personas, sacerdotes, religiosas, que la han asumido como suya esa opción, inclusive los mismos, el mismo pontificado, ¿no? Se han jugado por los jóvenes y por los pobres como opciones fundamentales por las cuales luchar. Entonces la pregunta por las opciones es fundamental. Obviamente esto se debe hacer en clave de oración, de discernimiento, de interiorización, tanto a nivel personal como institucional. Muy bien, esto era lo que queríamos compartirles hasta aquí. Esta parte de los principios y criterios. Ustedes tienen, ahora vamos a hacer un trabajo en grupos. Ya Luis está listo para enviarlos a esos grupos, pero antes ustedes tienen en el Classroom, se subió una ficha de principios y criterios. La voy a proyectar. Entonces la pueden buscar ahí en el Classroom. Si alguno no la tiene o se le dificulta descargarla del Classroom, la puede pedir y se la enviamos por el WhatsApp al grupo. Perdón, si quieren se le puede enviar de una vez al WhatsApp para que la tengan ahí lista si no han podido descargar. Muchas gracias. ¿Qué ejercicio vamos a hacer a continuación? En el espacio grupal para la elaboración de fichas vamos a tener como objetivo ir construyendo el marco teórico que fundamentará los proyectos participativos. Se partirá siempre de las ideas principales y significativas que cada uno ha ido elaborando en base a los aportes de cada una de las temáticas compartidas. Les pedimos que tengan muy en cuenta especialmente las sesiones anteriores, pero especialmente la anterior, con este tema de las líneas pastorales del Papa Francisco. Tengámoslas muy presentes para elaborar estos principios y criterios. Con base a esas ideas, pues vamos a definir principios en las variables que encuentran ahí a continuación. Las vamos a encontrar en el cuadro que acompaña este instrumento. Y ahí una pregunta que puede ayudar, por ejemplo, es ¿cómo se definió a la Iglesia en las líneas del Papa Francisco?
y cómo se podría desde ahí elaborar un principio de iglesia. Ahí vuelve y se reitera qué es lo que significa principio y criterio, cuál es la diferencia, lo que yo ya expliqué. Entonces, cada grupo va a tener a cargo elaborar un principio, solo vamos a hacer uno, de la variable que le va a corresponder. Los que van a la sala 1 hacen un principio de Dios, los de la sala 2 un principio de persona, los de la sala 3 un principio de sociedad y los de la sala 4 un principio de iglesia. Y van a elaborar dos criterios. Van a dialogar y van a ponerse de acuerdo en dos criterios de acción. ¿Qué se debe hacer para poner en práctica ese principio en la pastoral? El encabezado para formular ese criterio se dice, la pastoral debe. Entonces, ¿qué debe hacer? ¿No? Debe acompañar, debe formar, debe escuchar, debe, bueno, lo que ustedes quieran proponer, ponerse de acuerdo para poner en práctica ese principio. ¿Listo? Entonces, esa ficha, que quede claro que cada grupo solo elabora una variable, digamos una fila de estas, una columna. El grupo 1, Dios y sus dos criterios, y ya. El grupo 2, el de persona y sus dos criterios. El grupo 3, sociedad y sus dos criterios. Y el grupo 4 propone un principio iglesia y los dos criterios. Una vez que terminen de elaborarlo, vamos a tener 30 minutos, les pedimos que confronten eso que dialogaron y elaboraron con el marco de principios y criterios que ustedes ya tienen en su provincia, que se elaboró desde la formación permanente. El documento ya está subido en la plataforma de Classroom y ahí lo pueden mirar. Y pueden releer la variable que les correspondió. Si fue Dios, pues mirar lo que dice ahí de Dios y los criterios que están allí. Y pues poder reflexionar un poquito sobre esos principios y criterios, ¿no? Cómo les orientan y qué les ayuda a hacer este ejercicio. Entonces, muy bien, ese es el trabajo que vamos a tener. Igual estaremos pasando por los grupos. Yo estaré en el grupo 1 y 2 y Lisette estará en el grupo 3 y 4. Vamos a pasar por los dos grupos para apoyarles en lo que necesiten. Ese trabajo será el que se suba al Classroom. Es la tarea de la semana. Si la elaboran ahora mismo, pues ya mismo lo podrían subir una vez que terminemos la sesión de hoy. Y pues les pedimos, les seguimos recordando y animando a que las tareas pendientes, por favor, las suban. La de la clase anterior, solamente 15 personas lo han subido, todavía falta la mitad del grupo por subir la tarea anterior. Entonces eso también les recomendamos. Muy bien, no sé si, bueno, las preguntas que tengan, con mucho gusto, al pasar por los grupos, vamos a acompañarles y aclarar esas dudas. Entonces, Luis, por favor, nos puedes enviar a los grupos, vamos a estar 30 minutos en los grupos, manejen muy bien los tiempos y puedan elaborar el trabajo que les corresponde. Lo vamos a hacer de manera aleatoria. Gracias, Luis. Ahorita vamos, maestro, todo es aceptar la petición. Discusiones y reflexiones. En medio de discusiones y reflexiones interesantes, que de eso se trata esta etapa, tuvimos este corte virtual y sin anestesia de volver aquí otra vez en grupo, pero bueno, esa es la limitación de que tenemos del tiempo del curso. Pero sí les invitamos a que varios de esas reflexiones interesantes que están haciendo sobre estos principios de Dios, de iglesia, de persona, de sociedad y los criterios, y más a la luz de su carisma franciscano, pues ameritan una continuidad, ¿no? De seguir generando esos espacios, esos momentos de analítica, ¿no? Es la etapa analítica. Bueno, hermanos, pues muy bien. Yo creo que lo han entendido. Entre otras cosas porque ustedes tienen, no sé si todos los grupos lo alcanzaron a hacer, pero en el Classroom, decíamos, está este folleto que se elaboró en la formación, que tiene unos principios y criterios propuestos para la provincia y que vale la pena
precisamente sacarlos, desempolvarlos y sacarlos allí del cajón si no los estamos usando. Y ahora son pertinentes y nos van a servir mucho para la elaboración de los proyectos participativos en el ejercicio de este curso. Eso es algo que es de ustedes, es suyo, lo han elaborado. Yo creo que ha faltado un proceso o darle una continuidad en la asimilación. Yo entiendo que se trabajó en algunos retiros, fue material de reflexión de cara a la formación permanente en las fraternidades, pero son cosas que a veces se pueden olvidar o se pueden perder en el camino y que pues ojalá esta sea una oportunidad para retomarlos, ¿no? Lo que quiero decir es que ustedes no tendrían que hacer un marco de principios y criterios porque lo tienen ya sistematizado, organizado, ¿cierto? Que no solo le sirve para las fraternidades, sino le sirve para cualquier pastoral o cualquier instancia. Los pueden tener como base, ¿no? Obviamente, pues siempre con la posibilidad de recrearlos, de actualizarlos, pero ya tienen una base. Ese era un vacío que tenía el proyecto provincial, el proyecto operativo originalmente. Si ustedes lo miran, ahí no hay unos principios y criterios desarrollados como está en ese folleto. Eso fue un trabajo que, fruto del análisis que hicimos del proyecto provincial, buscamos llenar ese vacío desde la formación, desde el equipo de formación, con la participación pues, de los hermanos, haciendo un diagnóstico de la formación y también proponiendo unos principios y criterios de cara a esa formación. Entonces, pues les invitamos a que los vuelvan a retomar, los vuelvan a leer en esta semana y bueno, nos van a servir, ya vamos a ver cómo los integramos en la planeación, ya en la etapa de planeación. Muy bien, no queríamos terminar esta sesión de hoy sin compartirles un tema que a mí por lo menos me apasiona mucho, me parece muy bonito y que tiene que ver nos ayuda a reafirmar o a iluminar esos criterios, los criterios que ustedes elaboraron, que tienen que ver con el hacer. Y pues obviamente nuestro referente es Jesús, el referente en el actuar es Jesús. Jesús, visto como maestro, pues digamos que vamos a dialogar un poquito sobre la pedagogía de Jesús. Sabemos que Jesús en su tiempo pues no se hablaba de pedagogía y no podíamos decir que Jesús era un pedagogo, pero Jesús sí se definía como maestro. ¿Cómo nos ilumina y nos orienta esta pedagogía de Jesús, estos estudios que ya se han hecho a nivel de pedagogía pastoral, en esos criterios en el actuar? Entonces vamos a dialogar un poquito sobre eso y con eso vamos ya terminando la sesión de hoy. Entonces voy aquí a compartirles la pantalla y una pequeña síntesis que nos permita este diálogo sobre la pedagogía de Jesús. Yo tuve aquí en Colombia un maestro salesiano, el padre Mario Perezón, realmente una persona que aportó mucho en estos procesos también de planificación participativa. Él falleció ya hace unos 3 o 4 años. Fue provincial aquí de la provincia de los salesianos en Colombia y hizo parte del equipo de planificación pastoral con los jesuitas, él siendo salesiano. Un hermano muy, muy sabio, con una capacidad pastoral y de un pensador, ¿no? De la pastoral. Y uno de los libros que él escribió precisamente se llama La Pedagogía de Jesús. Entonces, parte de lo que les voy a compartir ahora es el legado que nos enseñó el padre Mario Perezón en su reflexión sobre este tema. Muy bien, lo primero que podemos decir es que Jesús, el maestro profeta, tenía definida su misión y también su plan educativo, la implantación del reino de Dios. Ustedes saben que lo encontramos en Lucas 43 especialmente. Alrededor de esa misión, él ordenaba todas sus palabras, sus acciones, movimientos. Jesús proclama el Evangelio del Dios y su esperanzadora noticia de vida. Entonces, es un maestro que tiene un itinerario, que tiene un plan de vida y que quiere compartirlo, ¿no? Y alrededor de él se orientan todos sus criterios a la hora de actuar, sus palabras, sus acciones, sus mensajes, ¿cierto? Sus gestos.
Para Jesús como maestro, haciendo una relectura a nivel pedagógico, pastoral, la pedagogía de Jesús se basa en por lo menos tres elementos. Es una pedagogía contextualizada. Entonces es un maestro que todo lo que va enseñando se basa parte de la realidad de ese momento histórico y también utiliza elementos de esa realidad para comunicar el mensaje más trascendente del reino de Dios a sus discípulos, a sus discípulas y a todas las personas que se encuentran en el camino. Entonces es una pedagogía contextualizada, no es a diferencia de otros maestros de la ley de su momento, ustedes lo saben muy bien, Jesús se distancia de ellos y aplica una pedagogía contextualizada. Jesús educa también como otro elemento que determina su pedagogía para el discipulado. O sea, es un maestro que educa para el discipulado y el seguimiento al servicio del reino de Dios. A mí algo que me llamó la atención estudiando este tema es que en su momento los maestros de la ley recibían la petición de las personas que querían ser sus discípulos. Discípulos, ¿no? Porque las mujeres no tenían ni siquiera la posibilidad de acceder a eso. Eran los hombres. Y pues se acercaban a algún maestro de la ley y le pedían que si los aceptaban como discípulos. Era la dinámica, la lógica de ese momento. Jesús rompe con eso y empieza a generar un maestro que llama al discípulo. Entonces no es el discípulo el que lo busca a él, sino él es el que llama al que quiere y llama a hombres y mujeres de diferentes condiciones, de diferentes realidades, siempre con la intencionalidad de invitarlos a vivir esta experiencia del reino de Dios. Tercero, en Jesús lo teórico y lo práctico se entrelazan. Entonces no es un Jesús que solamente da discursos, teorías, sino que esas reflexiones, esos mensajes van acompañadas de una práctica, de un testimonio. Es como ver el reino de Dios en vivo y en directo, ¿no? No es un maestro de masas, él dirige sus enseñanzas a un grupo de personas en una relación de confianza. Si pudiéramos decir cuáles serían los rasgos de una pedagogía de Jesús, podríamos nombrar muchos, pero el padre Mario Perezón nos ayuda con 6 rasgos principales de esa pedagogía de Jesús. Una pedagogía fundamental en la persona, una educación como práctica de la libertad, o sea, una pedagogía liberadora. La pedagogía de la praxis, un tercer rasgo, educa para la práctica, ¿no? Una práctica transformadora. Cuarto, la pedagogía del camino. Es un Jesús que él mismo se define como el camino y va marcando camino con los demás. Pedagogía de la pregunta y el diálogo, como una práctica, una dinámica que encontramos en los diferentes evangelios, en los diálogos. Este Jesús que genera preguntas con diferentes intencionalidades, confronta, cuestiona, etcétera, ¿no? A nivel pedagógico. Y una pedagogía de los signos, ¿no? Es un maestro lleno de simbolismo y sabe el poder que tienen los símbolos en las culturas, en las personas, en los pueblos. Entonces, veamos así, de manera rápida, algunas de esos elementos de cada rasgo. Una pedagogía fundamentada en la persona. Entonces, aquí encontramos que Jesús reafirma el valor absoluto de la persona, frente a la cual todo debe ser relativizado, de manera que todo proyecto debe orientarse en su realización, en su promoción, en su dignificación. Lo más sagrado para Jesús es la persona, especialmente los más empobrecidos y la realización de su vida en total plenitud. Entonces, es una pedagogía que relativiza, usted sabe muy bien, relativiza el templo, relativiza la ley, relativiza
No es que no la respete, pero la relativiza cuando está la persona allí, ¿no? Entonces, para Jesús, esto es un principio pedagógico que no es negociable y que le orienta todas sus acciones en búsqueda de la dignificación, la promoción de la persona humana. Muy bien, este segundo, Lisset, nos comparte por favor la lectura de este segundo rasgo, nos lo comparte. Educación como práctica de libertad. La educación liberadora plantea la libertad como una conquista contra la opresión. El seguimiento de Jesús es opción de vida. Jesús reta a la gente a tomar decisiones. Jesús no decide por ellas, sencillamente les reta a que tomen esa decisión de seguir. Propone la alternativa de la solidaridad y el compartir los bienes. Eso siempre, siempre lo lleva a la práctica. No solo se queda en eso, ¿no? En decir le debemos hacer o hagan esto, sino siempre, siempre la práctica. Cuestionaba las estructuras de discriminación y defendía la dignidad humana. Importante eso tenerlo en cuenta. Jesús denunciaba las estructuras religiosas y políticas de poder excluyentes. Una pedagogía liberadora no solo es liberarse de, sino liberarse para liberar y salvar al hermano. Jesús siempre buscaba que el otro fuera libre en plenitud, libertad, no en libertinaje. Y eso es importante también, tenerlo bien claro en nuestra acción pastoral. Muy bien, muchas gracias. El siguiente rasgo es la pedagogía de la praxis. Jesús educa por y para la práctica. ¿Qué diferencia o qué significa este término praxis? Son obras con una intencionalidad definida. Entonces, por eso la pregunta que nos estamos haciendo hoy. Lo que hacemos, ¿qué orientación tiene? ¿Qué principio, hacia qué principio se orienta lo que estamos haciendo? Y con qué criterios nos orientamos en la acción. En el caso de Jesús, esa praxis transformadora, toda obra tenía una intencionalidad, todo gesto, toda palabra, y tenía esa intencionalidad de la instauración del reino de Dios, de generar esa experiencia y de colocar a las personas en la clave del reino de Dios. Cuando hablamos de praxis son obras que siguen una intencionalidad y una metodología definidas. Jesús realiza el reino de Dios mediante obras y signos históricos de vida y misericordia. Obras y signos que son liberadores, obras y signos que son de misericordia, de levantar, ¿no?, a la persona, de dignificarla. Las obras que hago son las que dan testimonio de mí, ¿cierto? Lo encontramos en Juan 10, 25. Entonces es el poder de lo que hacemos, debería hablar tan fuerte y lo que somos, ¿no? Nuestro testimonio, lo que somos y hacemos, debería hablar tan fuerte que no hubiera necesidad de palabras, de discursos. La pedagogía del camino, Lisset. Al comparar la vida con un camino, encontramos tres componentes. El contexto, que es donde estamos, las metas, que es a donde queremos ir, y lo que necesitamos, que son las acciones y esos itinerarios. Jesús siempre se basó en el contexto. Apuntaba con sus parábolas y con todos estos signos que hacía a dónde quería llegar, pero también se ponía en marcha y empezaba el trabajo con sus apóstoles, los enviaba. Lo mismo es lo que debemos hacer nosotros en la estación pastoral, siguiendo la pedagogía del camino, esa pedagogía que Jesús nos invita. El camino es un símbolo de la experiencia de fe. Los primeros cristianos recibieron el nombre de seguidores del camino, trazado por Jesús como vocación y proyecto de vida. Por eso, en esta pedagogía de Jesús, vemos el camino como un signo supremamente importante. Y podemos ver el camino de Maús, ¿no? Como el contexto se basa en la realidad, se encuentra con ellos, a donde se quiere llegar y camina con ellos, y también les invita y va haciendo también esas acciones de partir el pan, y entonces nos lleva a entender sobre cuál es el fin y la meta de su propósito aquí en su vida. Sí, el camino definitivamente es un
es un elemento pedagógico que nos ha iluminado, nos ha orientado en el diseño de procesos pastorales. Y el texto de los discípulos de Maús nos han dado todo un itinerario de seguimiento, de conversión, de afianzamiento y de celebración del encuentro con el Señor resucitado, ¿no? Entonces, pues, esta pedagogía del camino ahora se reafirma aún más con lo que ya vimos, ¿no? Con la sinodalidad. Ese caminar, pero no caminar solos, sino caminar juntos y caminar juntos en ese camino que es Jesús, ¿cierto? Que nos marca un itinerario en una dinámica que es la parte pedagógica, que es lo que va aconteciendo en ese camino, en esa experiencia, ¿cierto? Otro rasgo importante de la pedagogía de Jesús es la pedagogía de la pregunta y el diálogo. Bueno, ¿cuántas preguntas, tal vez si quieren escribir ahí en el chat, recordamos de Jesús, que nos hayan confrontado, que hayamos reflexionado en los textos del Evangelio? Escribamos algunas preguntas que hace Jesús a diferentes personajes durante el desarrollo de los Evangelios. Esta pregunta que también nosotros ahora nos llega, ¿no? El interés de Jesús fue el de estimular el pensamiento profundo y reflexivo. Él quería confrontar el pueblo hebreo con su tradición religiosa para dar a conocer a Dios. El hacer pensar debe ser uno de nuestros propósitos al educar. Jesús, una de sus intencionalidades pedagógicas al plantear preguntas y no dar respuestas, era ayudar a que la persona mirara en su interior, ¿cierto? Y se confrontara y se cuestionara, ¿no? Entonces hay preguntas muy interesantes de Jesús. Era un maestro, era un experto en generar preguntas a los fariseos o a los discípulos o a los pobres, a los hermanos que se encontraban en situaciones vulnerables. Allí iba generando una serie de cuestionamientos, de preguntas. Encontramos una gran cantidad de preguntas en cada uno de los evangelios. Jesús procuró con sus preguntas cultivar una serie de habilidades en sus discípulos. Esa era su intencionalidad como maestro. Allí hay algunas preguntas que han colocado, Lisset, si quieres, por favor, las leemos. Nos escribe, ¿te buscan? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién te ha acusado? ¿Ustedes quién dice que soy yo? ¿Cuántos panes tienen? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Y ustedes también quieren dejarme? Muy bien, ¿qué otras podemos ir recordando? Mientras planteamos, entonces sí, evidentemente encontramos ese como un rasgo pedagógico del Maestro Jesús, ¿no? El generar preguntas. ¿Por qué me pegas? Preguntas, miren esa pregunta, sí. En fin, ahí hay preguntas con diferentes, en diferentes momentos y con diferentes intenciones en el Maestro Jesús, pero definitivamente era uno de sus rasgos en su pedagogía. Y también pues generar el diálogo, ¿no? Abrir el diálogo en los diferentes diálogos que encontramos con la samaritana, por ejemplo, la práctica de la escucha como una práctica propia de Jesús, la escucha empática y el diálogo, ¿cierto? También, no solo las preguntas, sino los diálogos tan bonitos, ¿no? Las que encontramos con Nicodemo, con la samaritana, con cada uno de sus discípulos, con Pedro, que tiene unos diálogos muy, muy íntimos y muy significativos, con Juan, en fin. La pedagogía de los signos, como Hay otro... una pregunta, Miguel. Perdón, dice, ¿de qué van hablando por el camino? ¿No han entendido las escrituras? ¿Ustedes también me quieren dejar? Muy bien, ¿de qué van hablando por el camino? Una pregunta con la que inicia el camino, la otra pedagogía de la que hablábamos, ¿no? Va como intercalando y utilizando cada uno de estos rasgos en su dinámica de enseñar, de ampliar, elevar la conciencia de las personas con las que se encuentran.
especialmente de sus discípulos y discípulas. La pedagogía de los signos, Lisette, si quieres por favor nombrar aquí esta, que es muy bonita. Claro que sí. En su práctica educativa, Jesús recurre a numerosas acciones y gestos simbólicos. En la pedagogía de Jesús son inseparables la palabra y el signo. Las expresiones simbólicas que son como Jesús quiso, las parábolas para comunicar su profunda experiencia del mundo y su historia. Jesús siempre utilizó los signos. ¿Por qué? Porque él siempre quiere comunicar a través de todo esto quién es el Padre y cuál es el proyecto que tiene para la humanidad. Todas estas expresiones simbólicas, que son las parábolas en la enseñanza de Jesús, vienen a ser todos esos intermediarios y el testimonio como Jesús quiere comunicar la profunda experiencia del mundo y la historia. Hay varias parábolas, ¿no?, que encontramos. Están aquellas parábolas que hablan de la presencia del reino, como el sembrador, la semilla, parábolas que hablan de la misericordia, como el hijo pródigo, del hijo como discípulo, como el buen samaritano. Son muchísimas las parábolas, bueno, no muchas, pero sí están muy descritas en la palabra, en la Biblia las encontramos, y son esos signos que Jesús nos quiere dar a conocer, porque la palabra para él debe ir siempre ligada a esos signos, y es la manera como él nos enseña la presencia del Padre y esa relación que debemos tener con él. Muy bien, gracias, Lisette. ¿Qué parábola es nuestra favorita? ¿Cuál es la parábola que ha sido significativa para nosotros en este momento? Escribámosla allí en el chat. Ahí hay algunas, ¿no? El sembrador, la semilla, el grano de mostaza. Ese ejercicio de Jesús de usar este lenguaje que no era un lenguaje complicado, sino un lenguaje muy cercano a la realidad, pero a partir de ese lenguaje cotidiano simbólico, poder comunicar unas verdades y unas experiencias mucho más trascendentes, ¿no? A partir de lo que significa e implica el reino de Dios. Entonces, para cada uno de nosotros, seguramente en nuestro camino de fe ha habido parábolas que nos han marcado, que nos han iluminado. Yo les comparto, por ejemplo, para mí la parábola del Padre misericordioso, el Hijo pródigo, ¿no? Esa parábola que inclusive se escribió un libro, tal vez ustedes lo han leído, ¿no? Donde se hace todo ese análisis sobre esas tres actitudes del padre, del hermano mayor y del hermano menor, el hijo pródigo. No recuerdo cómo se llama el libro, pero es muy bonito y da como para un retiro. Esa parábola la profundiza, ¿no? Ese libro. Entonces, esa es, por ejemplo, una parábola que a mí me ha confrontado, me ha ayudado mucho en mi camino de fe, colocándose uno a veces en el papel del hermano mayor, a veces está uno en el hermano menor o a veces está en ese momento espiritual de tener las actitudes del Padre misericordioso. Entonces, allí el Señor nos enseña, ¿no? Con cada una de estas palabras, bueno, tantas cosas para la vida, para la misión, para nuestra práctica pastoral. Y Bien, nos finalmente, escribe Miguel la sí, parábola que nos comparte. Fray Martín nos dice la parábola de la oveja perdida, Fray Marco dice el banquete del reino, Fray Eddie el tesoro escondido, Fray Raúl el hijo pródigo, Padre misericordioso, amoroso, el juicio a las naciones, Fray Ramón el trigo y la cizaña, Fray Marco el buen samaritano, parábola del sembrador, Fray Cristóbal, creo, Luis Jaime, el buen samaritano, Fray Alfonso, la parábola del sembrador, Fray Rudy, la semilla, y Fray José Martín, la moneda perdida. fabuloso. Mire qué cantidad de parábolas, qué riqueza, ¿no? Qué riqueza pedagógica de nuestro Maestro Jesús. No está claro, ¿no? Si esto es original de Jesús o ya algunos otros maestros o otros pensadores tenían esa práctica, pero lo que sí está claro es que Jesús se apropió de ella y la utilizaba constantemente. El rasgo principal de la pedagogía de Jesús es la pedagogía del amor, la pedagogía del amor, el buen pastor, ¿no? Un amor vivido hasta el extremo de entregar la vida, así como él mismo se define, ¿no? El buen pastor. Es un amor educativo que tiene su raíz en su relación de amor con el Padre. Es esto que también nos dice el Papa Francisco, ¿no? El primerear. Para Jesús, esa experiencia que primero experimenta con el Padre
de esa experiencia de amor, ¿cierto? De vínculo profundo, se extiende en su práctica educativa hacia los demás y hacia la creación. El amor se hace con pasión y misericordia entrañable en su constante diálogo, práctica, gestos. Encontramos innumerables momentos en que Jesús hace práctica de este amor compasivo, misericordioso, desde las entrañas, ¿no? Jesús, que propone una meta más elevada, además, nos pone un reto mayor. Hola, hola, ¿ya? ¿Me oyen? Hubo ahí como una pequeña Sí, sí, Miguel, ya te escuchamos. interferencia. Decía que nos propone una meta más elevada, que es amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Vaya reto para nosotros obviamente no es fácil este ejercicio de un amor extremo como el que Jesús nos propone. Y claro, ante los niños Jesús tiene muestras de afecto y ternura en una sociedad que los minusvaloraba. Entonces es este Jesús que en los textos encontramos que acaricia, que tiene una mirada de ternura, que llora, un Jesús humano, que siente, ¿no? Es un sentipensante a nivel pedagógico. No solo piensa, sino siente y comunica esas emociones, eh, pero desde un amor mucho más profundo, mucho más fundamentado, mucho más entrañable. Entonces, bueno, esto era lo que queríamos compartirles a nivel de algunos rasgos, algunos elementos. Esto da para mucho más, pero creo que nos ilumina este tema de los criterios, ¿cierto? A la hora de actuar, el deber hacer, cómo incorporar en nuestra vida la pedagogía de Jesús, estos rasgos que sean parte de nuestra práctica cotidiana, en nuestras instancias, en nuestra pastoral como franciscanos. Seguramente hay una pedagogía franciscana que ustedes también la tienen muy presente. Entonces, en conclusión, estamos llamados a revisar y actualizar constantemente nuestra manera de acompañar la formación y el crecimiento en la fe. Hay que estar revisando y actualizando esos criterios. El alma de cualquier proceso formativo se encuentra en la pedagogía que utilizamos, la cual debe ir apoyada en metodologías y métodos coherentes con ella. Esto también es muy importante porque a veces usamos métodos y metodologías que no van en la línea de la pedagogía de Jesús, sino que son modernos y están a la moda, etcétera. Estos medios también virtuales, toda esta tecnología, pues son medios, pero hay que saberlas utilizar y seleccionar aquellas que vayan en la línea de la pedagogía de Jesús. Es importante educar para la vida y no en función solamente de los intereses de una institución, porque eso era lo que le interesaba a Jesús, ¿no? Era un educador para la vida. El protagonista en la formación es el participante del proceso. La pedagogía solo facilita el empoderamiento de la persona y su búsqueda del sentido en libertad. En libertad. Y terminamos pues con esta pequeña frase, Lisette. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos lo que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Juan 13, 34, 35. Muy bien, entonces nos quedan unos minutos todavía para poder dialogar acerca de lo que trabajamos hoy. Nos gustaría escuchar un hermano de cada grupo que nos lea el principio y los criterios que elaboraron. Y alrededor de eso, pues ya abrimos un pequeño diálogo, ¿no? Entonces, solamente la lectura, sin explicar, si no nos leen, inclusive si lo pueden proyectar, pues mejor, porque así los podemos visualizar. Entonces, el grupo uno, por favor, ¿quién podría compartirnos lo que trabajaron con respecto a Dios, principio y criterios que elaboraron? Gracias.
No se logra ver nada, Fray Raúl. Ya te vemos, Raúl. Su micrófono está apagado. Ánimo, Fray Raúl. Martín. Fuerza, Fray Raúl. O tal vez otro del grupo, si quiere leer los principios, ya están ahí proyectados. El primer principio, Dios Cristo, Dios uno y trino, que se manifiesta en la humanidad a través de la encarnación de Dios Cristo, pobre y crucificado. Dios que camina con su pueblo, particularmente con los más empobrecidos, desde una dinámica de liberación y salvación. De este principio se desprenden los criterios pastorales siguientes. Primero, la pastoral debe buscar siempre la unidad trinitaria, unidad en la multiplicidad. Segundo, la fraternidad debe ser una fraternidad trinitaria, integrada, compenetrada, dialogante, donde la caridad sea una característica fundamental de la vida fraterna. Tercero, la fraternidad debe caminar con el pueblo empobrecido en medio de los menores de nuestro tiempo, buscando su promoción y liberación. Listo, muchas gracias. Vamos ya a dejar de compartir pantalla para que otro grupo nos lea, por favor. Solamente comentar dónde está el chunche para que no se les pierda. Está aquí, cuando comparten pantalla, el menú se oculta aquí arriba. Miren, ya lo vieron. Voy a sacar mi audio. Eso fue lo que pasó. Listo. El grupo 2, por favor, el tema de persona. Ánimo, Sarabia. Hey, Fabio Antonio. Aquí estaba escribiendo. Está habilitado. Nos tocó persona. En principio, sí, la persona es un ser en relación, en búsqueda de valores y sentido, capaz de elegir y responder. Según este principio, la pastoral o la formación debe ser, la persona debe ser constructor de paz y fraternidad, capaz de responder a los desafíos y retos que plantea la realidad social. Y luego impulsar la búsqueda de justicia, promover el cuidado de la casa común. Vale, muy bien, muchas gracias. El grupo 3. Por ahí hay que hacer unos pequeños ajustes, ¿no, Fabio? A esa redacción. Sí, claro. Pero bueno, está bien porque lo hicimos ahora. Uy, pero qué rápido. El de sociedad ya está listo. ¿Quién no lo lee? Bueno, el principio, la sociedad es el espacio vital donde se vive en solidaridad, se promueve la amistad, la paz, la justicia, la fraternidad y el bien común entre las personas, donde la persona humana puede alcanzar su plenitud. Dentro de los criterios, la acción pastoral debe fomentar la defensa de los derechos humanos, la acción pastoral debe promover las sanas relaciones humanas. Sí, muchas gracias. ¿Y el de iglesia? Colocamos dos principios. El primero, la iglesia es samaritana que vive en salida sin miedo al encuentro de los demás en comunión y participación. 2, la iglesia es pueblo
La iglesia es pueblo de Dios que escucha, acompaña con la acción del Espíritu Santo, se da en la Eucaristía y la palabra con voz profética. Los criterios: la iglesia debe ser en salida, en comunión y participación. La pastoral debe potenciar una iglesia samaritana en salida y comunión. La iglesia debe ejercer como institución su ministerio profético. La iglesia debe promover una pastoral orgánica y participativa. La iglesia debe valorar las diferentes maneras de expresión de fe, manifestado en las múltiples espiritualidades y culturas. No lo quites todavía, hermano Rudy, porque aquí sí hay que hacer una claridad. Recuerden que los principios son de iglesia, en este caso, o de sociedad o de persona de Dios, pero los criterios son pastorales. Entonces aquí es una cuestión, creo, más de la manera como lo formularon, no en el contenido. Pero la manera de formularlo sería como está la B. La B está bien, la pastoral debe potenciar una iglesia samaritana en salida y comunión. Las otras están volviendo a hablar de la iglesia, pero la iglesia es en los principios. Entonces aquí hay que hablar de la pastoral. La pastoral debe valorar las diferentes maneras de expresión de la fe, por ejemplo, en la E, o la primera, la pastoral, debe favorecer la comunión y la participación en todos los grupos. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, recuerden que los criterios siempre serán pastorales, en cambio los principios sí usamos la variable iglesia, sociedad, persona y Dios. Muy bien, muchas gracias, hermano. Es un tema de aclaración pedagógica. Bueno, aprendizajes de hoy. ¿Quién quiere compartirnos? ¿De qué se dieron cuenta hoy? ¿Qué conclusiones sacan de este ejercicio? ¿En qué les ayuda en este proceso de elaborar proyectos participativos? Poder determinar unos principios y criterios, tener en cuenta también los principios pedagógicos que nos da la pedagogía de Jesús, que bueno, como les digo, da para más. Ahí en el Claro les queda un documento, un módulo sobre la pedagogía de Jesús, donde pues pueden volverlo a releer y profundizar un poquito. De pronto les sirve, es de ayuda. Entonces, Lisette, por favor, vas dando la palabra y vamos dialogando estos minutos que nos quedan. Marco nos pide la palabra. Adelante, Marco, lo escuchamos. Sí, gracias. Entonces, todo este trabajo de pedagogía, por lo menos me viene como hacer, ¿cómo decir? O tener una visión como más clara para ir viendo todos los niveles. Y luego, pues lo reforzado ahora, o que me queda muy claro, es sobre un principio y un criterio. A veces nosotros podemos revolver. Por ejemplo, lo que nos pasó en el grupo, empezamos a dar como un listado de enunciados. Una iglesia profética, una iglesia que camina, etc. Pero hasta después nos dimos cuenta, pues, que tendría que ser el principio como un enunciado bonito que retome lo que uno quiere plantear, y luego, pues, el criterio es otro. Y sobre todo también una parte del enunciado concreto y luego la visión pastoral. Entonces, hacer este juego, así como bien concreto, es el que nos lleva para tener más claridad y no perdernos, porque si no, solo como que repetimos conceptos y conceptos y al final nos perdemos. Entonces, esto para mí es bien interesante, ¿verdad? Y luego también los diferentes rasgos de la pedagogía de Jesús. Creo que esto está bien claro, y eso nos sirve en la cuestión de pastoral, porque entonces uno va entendiendo lo anterior, gritos, necesidades, etcétera. Y también cada vez me va quedando más claro que cómo me toca a veces que interpretar, y yo lo pongo de una manera, tal vez por redacción, por alguna cosa, pero no necesariamente son los gritos. Entonces yo creo que todo tiene su cadena, y por eso que cada encuentro me va llevando pues a una visión como más clara, pues, ¿verdad? Espacio y repasando, etcétera. Entonces, esto es lo que puedo compartir en el día de hoy. Muchas gracias, Marco. Fran Martín. A mí me llama mucho la atención toda la presentación de la pedagogía de Jesús, y me llama la atención también del video que ustedes nos comparten, cómo el que va exponiendo se refiere a Jesús para decir que es un gran maestro. Y es un gran maestro porque fue un gran discípulo. Y ese ser gran discípulo lo va explicando y nos pone en dónde fue buen discípulo. Y pues es importante ver el campo de la familia, la sinagoga,
ser discípulo del Bautista. Todo eso me ha llamado mucho la atención. Y quisiera compartir esta parte que lo subraya, diciendo que es un gran maestro porque ha sido un buen discípulo y que es una invitación a nosotros a estar sometidos al crecimiento. Estamos llamados a crecer. Entonces, recalca que siempre podemos ir ampliando nuestro saber, renovando nuestro conocer, mejorando y evolucionando y creciendo. Eso me ha llamado mucho la atención por aquella tentación que pareciera que uno ya lo sabe todo. Al contrario, siempre es una invitación a reiniciar. Gracias. Gracias, Fray Martín. Le pido a Fray Marco y a Fray Martín bajar la manito y le damos la palabra a Fray Ramón. Hola. Te escuchamos, Fray Ramón. Bien, así bien. Sí, bueno, quiero referirme a que con la lección de hoy me queda así más claro que al elaborar un principio estamos hablando del ser. Por ejemplo, en el caso nuestro estábamos hablando de la sociedad, entonces nos referimos a la sociedad en cuanto a su ser. La sociedad es el espacio vital, etcétera, ¿verdad? Y luego que en los criterios pues nos referimos más al hacer. Pero bueno, algo que me llamó la atención fue la explicación, Lisette, precisamente que usted dio, que el deber ser, pues ahí se tiene que hablar de procesos, ¿verdad? No tanto de actividades como concretas o aisladas, sino que es un deber hacer, pero casi es como desencadenar un proceso, ¿verdad? Algo que va a ir en continuidad para poder alcanzar, qué sé yo, una meta, ¿verdad? Entonces, ese es mi compartimiento, que me queda claro que el principio se refiere al ser y el criterio se refiere al hacer, y que el hacer se refiere pues a desencadenar procesos y no tanto a mencionar ahí actividades concretas. Gracias. Gracias, Fray Ramón. Le damos la palabra a Fray Raúl. Sí, así bien. Estaba revisando los principios y criterios de la formación permanente y al final de cada criterio mencionan núcleos problemáticos. No, bueno, como entré tarde, creo que perdí esa parte o no se mencionó hoy, pero creo que es interesante la relación que estos criterios pues tienen que estar de cierto modo relacionados con el núcleo problemático que se va encontrando en la perceptiva, ¿no? Solo esa relación que quería rescatar y si hay algo más que decir al respecto. Sí, Fray Raúl, ahí hay que decir que eso es lo que hace que los criterios sean relativos, porque son aplicables a ese momento y a esa situación que estamos viviendo actualmente. Entonces hay que precisar ese criterio, ilumina qué hay que hacer y cómo actuar frente a ese núcleo problemático. Aquí lo interesante es que el criterio de dónde surge. Yo tengo el principio y tengo el diagnóstico, los confronto. Entonces el criterio surge de este principio, cómo lo aplico para superar este diagnóstico, esta problemática. Entonces aterriza el principio y también responde al núcleo problemático. Entonces, por ejemplo, ahí había un núcleo problemático que dice como falta de una mayor madurez cristiana, humana en los frailes, algo así, dice, creo que era el núcleo 2. Entonces, la pregunta es, bueno, pero hay un principio que habla de persona. Entonces, este principio, ¿cómo lo aterrizamos? ¿Qué hay que hacer para poner en práctica ese principio? Y que además nos ayude a superar esa problemática que hemos detectado en el proceso, ¿no? En la etapa perceptiva especialmente. Entonces sí, tiene razón y ahí hay una relación como de ir ya articulando las etapas y lo que hemos venido trabajando. Los criterios ya van por ahí. Muy bien. ¿Qué otro comentario había, Alicia? Me parece que alguien más había levantado la mano. Pero ahora nadie más lo había levantado, pero tenemos todavía unos minutitos para quien nos quiera compartir su apreciación del trabajo de hoy.
¿Qué pasaría si una acción pastoral no define o no es consciente de unos principios y unos criterios? ¿Qué tipo de respuesta sale en la pastoral? ¿Qué tipo de respuesta sería si no tiene claro unos principios y unos criterios a la hora de llevar ese proyecto, esa pastoral? ¿Cómo resulta? ¿Quién quisiera opinar? Fray Ramón. Sí, si no se tienen en cuenta unos principios y unos criterios, pues la pastoral va a ir ahí como perdida en el espacio, ¿verdad? Como desorientada mentalmente, o sea, va a salir cualquier cosa, no más como por salir del paso. Entonces no se tiene en cuenta realmente una meta, un objetivo. Bueno, sería algo desorientado, me parece. Gracias. Gracias a ti. ¿Qué otro comentario harían? ¿Cómo resulta el no tener claridad en los principios y criterios la acción pastoral? ¿Cómo resulta? Miguel, Fray Raúl nos escribe al chat, se convertiría en sacramentalista, multiplicando las eucaristías y confesiones sin formación a los agentes de pastoral, activismo, procesiones, novenas, etcétera, sin incidir en la realidad. Como una pastoral del mantenimiento, ¿cierto? Rutinaria, una pastoral del mantenimiento. Es como ¿qué le pasaría a un edificio? Ustedes no sé si vieron esa noticia en Estados Unidos, en Miami, que se cayó un hotel, se cayó un edificio y murió mucha gente allí. Eso fue hace menos de 15, 20 días. ¿Qué le pasaría a un edificio sin cimientos, sin fundamentos? Pues lo que le pasó a ese edificio. Tengan la seguridad que ese edificio no se cayó de la noche a la mañana. Se acostaron ahí en la noche y de repente. No, eso ya hay investigaciones que desde hace por lo menos 5 o 6 años había ingenieros que habían advertido esta estructura va a colapsar, esta estructura tiene problemas. Entonces, nuestra acción pastoral, sin fundamentos, sin cimientos, ¿qué le pasaría? ¿Cierto? Muchas de las cosas que haríamos se derrumbarían, ¿no? Se caerían al primer conflicto, a la primera situación adversa, porque no hay unos principios, unas opciones y unos criterios que la respalden. Muy bien, allá hay otras. Martín, así es, Martín nos dice, sería de mucho activismo, mucho cansancio y quizá traería consigo estrés y más enfermedades. Juan Alfonso nos escribe, seguir trabajando y sosteniendo una pastoral tradicionalista, sin cambios ni procesos y sin novedades. Perfecto. Bueno, muy bien. Yo creo que el aprendizaje de hoy está ahí frente a nosotros. Gracias por su compartir hoy, sus ideas, su sabiduría. Ahí hay otra, sí, de Byron. Sí, de Byron. Puesto que los principios son universales, una pastoral sin criterios se convertiría en una acción pastoral tan personal, individualista, ajena a la realidad, centrada en sí misma. Eso está interesante porque el tener unos criterios comunes hacen que yo no actúe solamente a mi manera, a mi criterio. Entonces la gente a veces se desconcierta, ¿no? Pero este fraile, ¿por qué actúa así? Tiene como una pedagogía más de mano dura y de ser así autoritario. Y después viene otro hermano que es más permisivo y más... Entonces, ¿al fin qué? No, nosotros hemos definido, nos hemos puesto de acuerdo en unos criterios comunes y a la hora de actuar todos nos guiamos por esos criterios comunes. Entonces es también para superar ese hecho de yo hago las cosas a mi criterio, a mi manera, y es que así soy yo, y es que la manera de actuar estoy convencido que es por ahí. No, es dar la posibilidad de discutir, reflexionar, construir juntos un conjunto de criterios a la hora de, nosotros a la hora de actuar como franciscanos, no actuamos de cualquier manera, sino tenemos un estilo, una manera, unos criterios, ¿cierto? A la hora de hacer la pastoral, a la hora de actuar, que no es de cualquier manera y que nos distingue de otras congregaciones y de otros actores de iglesia y de la sociedad. Bueno, hermanos, entonces nos queda, ya poco a poco nos estamos acercando al final de este curso, ya estamos en la recta final. Les invitamos entonces a que suban, por favor, el trabajo cada uno, aunque lo hayan hecho en grupo, pero cada uno suba el ejercicio que hicieron de principios para construir uno solo, ¿no?
Eso nos va a servir para entrar en la etapa de planeación con ese respaldo de principios y criterios elaborados. Entonces nos encontraríamos el próximo sábado con el tema de los desafíos, ya haciendo el puente para ir entrando a la etapa de planeación. Hermanos, entonces les agradecemos su participación hoy, su alegría, su fraternidad, su interés por este curso. Todos nos enriquecemos, nosotros también aprendemos mucho de ustedes, créannos, y pues quedamos entonces pendientes de invitarles esto que dijo Fray Martín del video que está en el Classroom sobre la pedagogía de Jesús. Es muy bonito, es una serie, solo les colocamos uno, pero ahí es una serie como de 4 charlas sobre la pedagogía. Entonces cuando entren lo pueden seguir buscando y si les interesa pueden profundizar más todavía. Y encuentran pues allí todo el material que les invitamos a leer esta semana y colocar también allí sus reflexiones. Muchas gracias y entonces nos veremos el próximo sábado. Un abrazo para todos. Gracias Luis por tu apoyo técnico, María Lisset por tu compañía y por tu apoyo también hoy. Un gusto, maestro. Antes Nos de vemos irnos, Miguel, entonces. yo quisiera que alguien me colaborara diciéndome quién estaba conectado a través del iPhone. Creo que era alguien de Haití, pero no supe quién era. ¿Que estaba conectado a través de qué, perdón? De un iPhone. Decía Wilfrid iPhone, ¿no? Cavalier, Wilfrid Cavalier. Ah, ok. Ah, era Cavalier. Ah, Cavalier. Muy bien, muchas gracias. Era eso. Para todos, muchas gracias. Un buen fin de semana, buena semana. Nos encontramos nuevamente dentro de 8 días. Gracias. Buen día, Saludos, saludos. saludos, saludos. Paz y Felicidades. bien, paz y bien. Pupusas. Paz y bien, juventud. Ánimo, Ismael. Ismael. Esa Roberto Carlos. esa camiseta de Fiestas Comando. pupusas Sí, sí. nos abre el apetito. María esa Lisset, camiseta. feliz fin de semana. Muchas gracias. Provecho. Bendiciones.